puesto sobre la mesa. Vamos a hablar un poquito de este último enigma. ¿Es el último enigma sin resolver o han llegado otros? El último es una cosa que además tiene que ver un poco con la guerra civil, tan en boga ahora mismo y tal. Sí, que es Tumba sin nombre, el segundo que tienes ahí, sí, que tiene que ver con una historia que aparte del misterio me ha hecho conocer historias que yo no sabía en torno a la guerra civil, espantosas, sinceramente. Y da igual el bando, espantosas, y a mí me ha marcado un poco esta investigación. Bueno, yo, Iker, este libro acaba de llegar a mis manos en estos momentos, no lo he leído. Estaba aquí repasando un poco mientras hablabais la contraportada y hay algo que me llama la atención y hay algo, si no te lo tomas a mal, es decir, me ha producido leer esta contraportada la misma impresión que a veces me produce leer el Hola o ese tipo de revistas cuando estoy en la peluquería. Es decir, que yo abro el Hola y la mayor parte, el 99% de las personas de las que hablan, yo jamás he oído hablar de ellas. El bautismo de no sé quién, el matrimonio de fulano, tal. Bueno, pues aquí yo nunca he oído hablar del niño desaparecido en el accidente de Somosierra. Yo nunca he oído hablar del caso Boisaca. Yo nunca he oído hablar del pueblo fantasma de Ochate. Yo no sé qué pasó en Torrejoncillo el 6 de septiembre de 1980 y tampoco he oído hablar del niño que fue atacado delante de sus compañeros. De lo único que he oído hablar de todo lo que tú citas en esta contraportada es de las caras de Belmez. Que por cierto la última investigación va sobre eso y se relaciona con la guerra civil. Pero por ejemplo, el niño de Somosierra, hombre, esto es un compendio, Fernando, de... A él le pasa lo mismo. Somos dos, sí. No, bueno, sé si a los demás son expertos claro, en no, pero estos temas. también son tramas editoriales, ¿no? Que yo tampoco escribí la contraportada, ¿no? Y comprendo perfectamente que alguien no pueda saberlo. Es un recorrido, yo como los compañeros, como periodista, absolutamente escéptico, en el buen sentido de la palabra escepticismo, de dudar, dudo absolutamente de todo, pero me he encontrado con historias que han sido, por un lado, silenciadas, por otro, con ciertas pruebas, yo creo que importantes, para pensar que de vez en cuando, sin saber su origen, pasan cosas extraordinariamente extrañas. Por ejemplo, por recuperar una, Fernando, un tema que casi toca lo policial, porque muchos de esos temas son reportajes de sucesos. Yo soy un periodista de sucesos. El niño de Somosierra es la desaparición considerada, número 1 a nivel de extrañeza de Interpol. Ocurrió en España, en Somosierra, una noche de San Juan. Y estoy seguro que si ¿Cómo fue? Te voy a dar un par de datos y te vas a acordar perfectamente, porque quedó muy metida, sobre todo en la gente de Madrid, ¿no? Fue un camión cisterna que circulaba por la Nacional 1. Eran dos padres, o sea, padre y madre, por supuesto, y un niño, Juan Pedro Martínez Gómez, de 10 años. Hubo un accidente de carretera y empezó un enigma tremendo porque no se encontraba el niño. El niño, que a 100 metros fue visto por todo el viaje, en un viaje largo desde Cartagena, en la gasolinera a 100 metros, el niño se mete entre su padre y su madre en la cabina de un camión Volvo E12 que herméticamente queda cerrada en el accidente. Cuando los bomberos llegan y abren la compuerta de ese Volvo E12, no hay niño, no hay un pelo del niño, no hay una mota del niño, y empieza una investigación que se ha prolongado, pues ni más ni menos. Esto fue en el año 86, pues fijaros, han pasado 17 años, ¿no? Más o menos. La Interpol investigó, se difundió en toda España carteles del niño, hubo 10.000 personas en la búsqueda del niño de Somosierra, era imposible que un niño de 9 años hubiera escapado por el monte en aquel lugar. Nos encontramos con lo que sería una desaparición absolutamente insólita, hipótesis las que queráis, pero es un tema de cómo a veces los asuntos policiales Entonces se convierten en había misterio. ADN en aquella época todavía para averiguar. Es que no se encontró absolutamente nada. Es más, el camión todavía está en Colmenar Viejo. El camión todavía está en Colmenar Viejo. Y la Brigada de Investigación Criminal realizó varias pruebas porque el camión llevaba ácido. El camión cisterna llevaba ácido y se pensó que el niño podía haber sido disuelto. Se hicieron todo tipo de pruebas, era completamente imposible. Yo he hablado con las personas que siguieron ese viaje fatal y es como si un niño hubiera sido absorbido, claro, entre comillas también, ¿no? Pero en un espacio tan limitado como la cabina de un camión. Caso número 1 en Interpol, junto con el niño pintor de Málaga. Otra historia. ¿Tú tendrás alguna hipótesis al respecto, aunque el caso no se haya resuelto nunca? ¿Qué es lo que pasó allí? Claro, no sabemos lo que pasó allí. No tienes ni idea tú tampoco. Y yo creo que esos son enigmas sin resolver, o mis libros, como digo antes como periodista, pueden plantear dudas y pueden demostrar que hay cosas que a veces son un salto mortal de todo lo conocido y que están ahí en archivos policiales, no en palabras de personas ocultistas, que yo estoy en contra de eso. Creo que tiene que haber información. Y hay 30 casos, todos ellos con información policial, con información militar y que pasaron en nuestro país. Y que nos dejan con esa cara de que podemos tener todos con esta historia, ¿no? Y que tú dices dos cosas, bueno, dices muchas más, pero vamos, dos que yo te voy a citar ahora. Una, que a la hora de investigar los enigmas te topas con barreras de silencio casi infranqueables. Y otra, que en tu búsqueda has tenido que hacer cosas impublicables. Impublicables significa inconfesables. ¿No podrías confesarnos alguna, confiarnos alguna? Haremos buen uso de esa información. Sí, bueno, mira, te cuento, por ejemplo,
en lo que hablamos de Tumbas sin nombre, bueno, ha habido un paralelismo entre esas famosas caras de Belmez que todos hemos conocido, que son un icono de la España de los 70, y que pese a quien pese, se publicó una maniobra de conspiración increíble que eran un fraude, y el CSIC, no un cualquiera, el Consejo Superior de Ciencias Científicas, ha demostrado que no había ni sales de plata ni hollín. Se dijo que era un fraude de la España profunda, unas caras que aparecían en el suelo. Bueno, ahora hemos... Eso es un poco inconfesable, pero hemos convencido y hemos conseguido ciertos programas y ciertas personas de la policía científica para que hagan un análisis comparativo entre esas caras que aparecen en esa casa de Jaén hace 32 años, yo ayer estaba ahí, siguen ahí, y una familia muerta en la guerra civil, en un hecho trágico. Bueno, por ejemplo, a veces tienes que acudir a subterfugios porque a nivel oficial nunca la policía científica, por ejemplo, te va a dejar esos programas informáticos de robotización, en plan CSI, esta serie de moda, ¿no?, a nivel forense. Hay que hacer muchas cosas, muchas veces no a nivel oficial, para que consigas unos medios que te permitan ahondar en una investigación y poder decir que la policía científica demuestra que hay unas caras de unos difuntos muertos en una página muy negra de la Guerra Civil, del bando nacional, acosados por los republicanos en el Cerro de la Cabeza, y que son en un 70% iguales a unas caras que aparecían en una casa de Belmez hace 30 años de una manera absolutamente insólita, y que todas las pruebas nos indican que no son un fraude como hicieron creer la opinión pública, ¿no? Por lo tanto, a veces hay que hacer eso, 1000 vericuetos más o menos contables para acceder a una información que debería ser libre, ¿no? Bueno, fin de la primera parte del Faro de Alejandría. Seguiremos en cuanto terminen los anuncios que ahora llegan. Por ejemplo, el tema de Jesús, bueno, y tú lo has vivido con el tema de las célebres cartas, ¿no? Jesús al Papa. Claro. Por ejemplo, estamos en siglo XXI ya, hablamos del mundo de Internet, tecnología, satélites, y cuando tú tocas un tema en la radio, por ejemplo, como es Jesús, desde cualquier perspectiva, y más aún, intentando explorar lo que parece que no nos han contado bien de Jesús, hay como una necesidad, así como antes a micrófono cerrado hablamos de la guerra civil y esa ansia por recuperar partes de la historia, con Jesús es increíble, porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, en la SER, tocar un tema de Jesús, y la gente, o sea, ese día la centralita se colapsa, los mensajes que envían se colapsa, Internet, por supuesto, email se colapsan, pero es matemático. Podríamos hacer un cálculo de 10-1, cuando tocas la figura de Jesús de Nazaret, quizá porque mucha gente no la conoce bien, y porque hay una sensación también, no sé si estaréis de acuerdo, de que hay muchas cosas que no se han contado, o por lo menos ahora da la sensación de que hay partes que no se han contado bien, partes con más misterio, con menos misterio. Todo lo que sea apócrifos y que toque la figura de Jesús de Nazaret arrasa a nivel de divulgación con cualquier otro tema que tú le pongas, pero sea cualquiera de los libros, y me parece curioso como en pleno siglo XXI... Todos los temas de la religión. Con el Papa. ¿Cuándo va a morir el Papa? Gente muy joven incluso, ¿no? Gente muy joven con una tensión tremenda del tema religioso, que a mí eso me llama mucho la atención. De todas formas, si me permites hacer un inciso, lo del código de la Biblia, aparte de ser una tomadura de pelo, solo es posible en hebreo. Pues fíjate, César, me llamó mucho la atención un sondeo que se hizo toda esta semana. Cosa interesante, ¿no? Toda esta semana se hace un sondeo, porque esto es muy reciente, fue el pasado viernes, ¿no? La gente podía acceder, digamos, al código y preguntar una serie de cuestiones. Supuestamente, según Drosnin y otros matemáticos, hebreos y demás, el código esconde unos cruces de palabras que pueden ser tan espectaculares como que la palabra luna se junte con Apolo 11, ¿no? Entonces, y lanzamos una pregunta, además, en muy diversos horarios y muy diversos programas, a nivel sociológico, ¿no? ¿Qué puede creer la gente? Yo pensaba que lo que yo creo que es un juego de números, sinceramente, que tendrá una explicación matemática. Exacto, ¿no? Pero había dos preguntas, que era lógica. Planteamos la siguiente pregunta. Un juego de carambolas de números, muy espectacular, como guión de un libro alucinante, desde luego, pero había otra posibilidad. El futuro está escrito, o sea, quien inspiró estos textos sagrados sabía todo lo que estaba por ocurrir, y el 65% de la gente, con muchos miles de llamadas decía que sí. Pero no te quiero decir, podéis pensar, gente afín al misterio. No, para nada. O sea, en todos los programas importantes se hizo ese sondeo, y a mí me llama mucho la atención, ahondando en lo de antes, que en pleno siglo XXI la gente esté más a favor de que el futuro está escrito y que desde hace 3000 años todo lo que está por venir está escrito y puede cruzar, que no pensar en un parámetro más científico, ¿no? Y como misterio social me parece interesante, ¿no? España, siglo XXI, y la gente cree eso, pero concienciadamente, vamos. También, cuando ocurrió lo del 11S, todos los libros de Nostradamus, por ejemplo, se agotaron. Todos los libros de Nostradamus se agotaron precisamente porque alguien difundió por la red, por internet, que incluso medios de comunicación
de tirada nacional y a nivel mundial publicaron esas centurias que eran falsas. Eran estafador, Nostradamus. Efectivamente, eso ya no lo conocí, no tuve el placer, con lo cual yo no te puedo decir otra persona. Las cartas de sus clientes son pavorosas porque no paran de decirle, no termino de entender lo que usted me dice, pero le mando 500 monedas más. Sí, pero con esto te quiero decir la necesidad... Una cosa, Fernando, la que no estoy de acuerdo, que has comentado, y a mí me parece muy interesante, dices, cuando no hay un misterio se inventa, ¿no? Yo creo que, sinceramente, al margen de las creencias, que es lo que estamos también debatiendo, sí que hay una serie de hechos que siguen estando ahí. Y que nadie puede... Claro, hay misterios. Hay misterios. Pero lo que yo quería decir es que, no sé, por ejemplo, comentar una frase que me dijo en cierta ocasión Julio Caro Baroja. Me dijo, mira, Fernando, si expulsamos los misterios por la puerta, se nos vuelven a colar por la ventana. Es decir, que hay una necesidad psicológica en el ser humano de formularse preguntas. Y probablemente hay ahí, pues, no sé, un fondo inconsciente colectivo, como apuntaba hace un momento César Vidal, a cuento de las 3 grandes preguntas. Las tenemos todos. Claro. La tiene el hombre primitivo, la tiene el hombre tecnologizado, la tiene el chino, la tiene el negro, la tiene el cobrizo y la tiene el hombre blanco. Y hay datos, Fernando, incluso, que aunque parezca que yo creo que a veces superan, hablamos de novelas, pero que superan cualquier novela, que ocurren, que no ocurren muy lejos. También hay una conciencia como de que todo lo extraño pasa muy lejos, no pasa aquí. Yo últimamente, ando en un caso concreto, investigando en bases aéreas españolas, una serie de cosas, vamos a llamarla extraña, sí que me he encontrado, y no me lo esperaba, de verdad, o sea, yo cada vez soy más escéptico sanamente, y necesito pruebas para mostrar a los lectores, y me he encontrado con esa cosa que parece leyenda urbana, de la conspiración, de militares, esto mejor no lo cuentes, ten mucho cuidado, por favor... Y claro, lo que para mí era misterio de verdad ya no era casi ni el hecho que había ocurrido o la serie de hechos, sino cómo en unos hechos que habían pasado hace 25 años, seguía viendo gente coaccionada, miedo a hablar... Claro, le daban todo... Estaba penetrando en un mundo que parecía de película, pero era real y ha pasado en España. Eso es quizá otra necesidad psicológica. El síndrome del complot que dice... Bueno, la conspiración, ¿no? Hay mucha gente que te dice, oye, te voy a contar algo, pero no se lo cuenten, por favor, promete silencio y luego lo que te cuentan es una... Y por ejemplo, en la esfera militar o la esfera religiosa pasa mucho, ¿no? El escalafón también... El miedo al escalafón. Este experto que sí, que tiene un libro sobre la sábana santa. Tú también... El libro es mío, lo que pasa es que de Iker Jiménez. Bueno, pues 2 expertos. Mira, hay una cosa que me... No, exacto, yo creo, Fernando, que expertos en estos temas precisamente tan resbaladizos, pero hay una cosa misteriosa, y yo siempre me meto en el asunto más social, ¿no? Viéndola, cuando se hace público aquel famoso análisis del carbono 14, se inicia el telediario con aquella noticia, diciendo que la sábana santa de Turín es un gran fraude, y se da una repercusión tremenda, que me parece muy bien, pero sin embargo, cuando la persona que dirige esas pruebas se desdice, Michael T. del British Museum, y dice que cree que hay errores de bulto, nadie lo publica, nadie lo dice. Me extraña también ese doble rasero, como si hubiera también un interés por desmitificar una cosa que quizás no esté tan bien estructurada, esa idea del fraude, ¿no? Los protagonistas que hicieron la prueba del carbono 14 se desdicen y nadie informa de ello. Y está la carta, tampoco lo entiendo muy bien. Es decir, esto agrega más conspiración, ¿no? Digamos, o más misterio. Por otra parte, sí es cierto que se han utilizado bronces, candentes, todo tipo de pruebas, aloe y tal, pero incluso ninguna ha salido como la sábana santa. Totalmente. Incluso es decir, el sistema con el que se hace la sábana santa se ha repetido, es algo absolutamente laboratorio, es exactamente igual. Bueno, no sé, porque vosotros sois más jóvenes, pero seguramente Fernando y yo sí lo recordamos, que cuando nosotros colocábamos un papel de plata encima de una peseta, frotábamos y salía la cara de Franco. Es decir, estás utilizando un molde sobre el cual tú extiendes efectivamente un texto y frotas. Simplemente, aparte de todo esto, ya como añadido emocional, yo iba como pensando, pues, una reliquia como el cráneo de San Cirilo, me daba igual, y la sábana santa, que la tuvimos 4 días, tuvimos un permiso para estar delante de ella, al margen de todo lo que estamos hablando, si es un fraude, te aseguro que es espectacular, que es muy impresionante, y yo no he visto ninguna, yo he visto decenas de copias de la sábana santa que son como brochazos burdos, ¿no? Nada que ver con eso. Por el autor de la sábana santa, buenas falsificaciones. Bueno, yo estaba pensando antes, Carmen, cuando decías que es curioso que la tecnología actual no pueda reproducir la sábana santa ahora, sea eso o no sea cierto, yo estaba pensando que también los pintores actuales intentan pintar las meninas y no les sale, ¿no? Les sale Miró y esas cosas. Y me atrevo a decir que con fundamento o sin fundamento, nuevos enigmas irán apareciendo a lo largo de los años o de los siglos venideros, porque así es la condición humana. Llevamos en los genes o en donde sea la fascinación por el misterio, la atracción del misterio, y si no hay enigmas, si la realidad no nos los propone, rápidamente los inventamos. Largos los 7 días que faltan para que el Faro de Alejandría vuelva a hacer acto de presencia en sus domicilios. Buenas noches. Gracias.